Tema 6. Orden colonial en el Perú. Cambios y permanencias. Las diversas costumbres, tradiciones y modos de pensar han estimulado nuevas formas de entender las relaciones entre culturas distintas a partir del respeto y la tolerancia. Sin embargo, uno de los procesos históricos en los que se expresó una actitud radical frente a la diversidad y a las diferencias fue la expansión de las potencias europeas hacia el resto del mundo desde el siglo XV. El acontecimiento más trascendental de este proceso fue la conquista y colonización de América por la monarquía española. La noticia sobre un territorio llamado Virú, situado al sur de Panamá, donde abundaba el oro y la plata, despertó la ambición de los conquistadores españoles, quienes no dudaron en establecer una alianza para emprender los viajes que los llevaría a explorar y conquistar territorios del sur. 1. La conquista del Imperio Inca. Causas económicas. La codicia de los españoles por el oro y la plata. Políticas. El afán de España de convertirse en potencia mundial. Religiosos. La necesidad de difundir el cristianismo. La resistencia andina. Incas de Vilcabamba. La llamada resistencia andina estuvo conformada por un sector de la élite indígena cusqueña encabezada por Manco Inca, sublevándose contra los invasores en el año 1536. Tras su rebelión se da inicio a la dinastía de los Incas rebeldes de Vilcabamba. Manco Inca inicialmente se mostró como aliado de los españoles. Sin embargo, cansado de los excesos que los invasores cometían contra la población andina, decidió tomar las armas e iniciar la lucha por retomar el control y conseguir la expulsión de los europeos. En 1536 estalló la rebelión armada andina más importante del siglo XVI contra los españoles. Manco Inca terminó siendo asesinado en el año 1544. Por un almagrista llamado Gómez Pérez, a quien había brindado asilo algún tiempo atrás. Causas del fracaso de Manco Inca. La falta de una amplia colaboración indígena a la causa de la resistencia. En contraparte, muchos curacas apoyaron a los españoles. El extremado valor y la campaña de terror por parte de los españoles. La ayuda que recibieron los españoles de Alvarado y de los soldados de Almagro. Los errores políticos de Manco Inca. La traición del Inca Paullo, hermano de Manco Inca. Zairi Túpac de 1544 a 1557, hijo de Manco Inca, negoció su rendición con el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, haciéndose cristiano, y llamándose Diego Zairi Túpac. Renunció al título de soberano de Vilcabamba a cambio de una encomienda en el valle de Yucay, Cusco, en 1557. Murió envenenado, probablemente por la traición cometida. Titu-Cusi Yupanqui de 1560 a 1571. Reinició las hostilidades empleando la táctica de la guerra de guerrillas. Sin embargo, contradictoriamente aceptó firmar la llamada Paz de Acobamba, con el cual autorizó el ingreso de misioneros mercenarios a Vilcabamba para la evangelización. Finalmente, en 1571 falleció víctima de un envenenamiento por parte del fraile español Diego Ortiz. Túpac Amaru I de 1571 a 1572. El virrey Francisco de Toledo, quien gobernaba el Perú, invitó al Inca Túpac Amaru para que se rindiese, pero en vista de su negación decidió abrirle campaña, derrotando al último soberano de Vilcabamba. 2. El virreinato del Perú. Origen. El virreinato del Perú fue creado por el rey de España Carlos I, en noviembre de 1542 a través de las nuevas leyes de Barcelona. La creación del virreinato respondió a el fracaso del sistema de gobernaciones, el excesivo poder que fueron acumulando los encomenderos, los cuales se sentían cada vez menos ligados a la lejana España, el deseo de España de establecer un verdadero imperio colonial cuyo centro de gravedad económico sería América. El fin de las guerras civiles. La protección de las masas indígenas contra los abusos de los encomenderos. La implementación del tributo, y de la mita, que favorecería directamente a la corona española. Administración central, y local. Administración central o de la metrópoli. El rey. El rey era la máxima autoridad política en el imperio español, su poder era ilimitado, y ejercía un gobierno autoritario, personalista, y despótico.
Durante los 3 siglos de vida colonial en el Perú, en España gobernaron 2 dinastías de reyes. Los Habsburgo entre los siglos XVI al siglo XVII, y los Borbones entre los siglos XVIII y el siglo XIX. El Real Consejo de Indias fue un organismo colegiado y político que aconsejaba y asesoraba al rey en el gobierno de sus colonias americanas. Creado en 1524, su sede era Madrid. Estaba constituido por un presidente, varios consejeros y un fiscal. La Casa Contratación de Sevilla, data de 1503, estaba ubicada en Sevilla. En 1717 se trasladó a Cádiz. También se la conocía como la Casa Lonja, y sus atribuciones son económicas. Tenía bajo su control toda la actividad comercial entre España y sus colonias americanas. Tenían por función mantener el monopolio comercial, funciones técnicas con relación a la navegación, y atribuciones judiciales relacionadas con su jurisdicción. Administración local. El virrey era el representante del rey en las colonias. No tenía un periodo fijo de gobierno, siendo removido a voluntad del rey. Fue en los comienzos el presidente de la audiencia, dictaba leyes, y las hacía cumplir. Era el celoso vigilante de la recaudación de los impuestos, debiendo enviar la quinta parte a España, quinto real. Durante la etapa virreinal gobernaron en el Perú 40 virreyes. La Real Audiencia fue el máximo tribunal de justicia del virreinato, cuya función principal era la administración de justicia tanto para los españoles e indígenas. Los jueces eran llamados oidores de las palabras. Oír al litigante, fueron instituciones más antiguas que el mismo virreinato. Inicialmente el virreinato del Perú estuvo constituido por 7 audiencias. Panamá en 1535. Lima en 1542. Santa Fe de Bogotá en 1549. Charcas en 1559. Quito en 1563. Chile en 1609. Buenos Aires en 1661. Tras la revolución de Túpac Amaru, se crea la última audiencia en 1787, Cusco. En América existieron 3 clases de audiencias virreinales, presididas por el virrey, por ejemplo Lima. Subordinadas u ordinarias, que no tenían autonomía de gobierno, por ejemplo Cusco. Cuando el presidente de la audiencia subordinada asumía el control político del territorio, recibía tal audiencia el nombre de presidencia. Los corregimientos eran una especie de provincias. Institución de origen español, eran subdivisiones territoriales de las audiencias, a modo de provincias actuales, establecidas por don Francisco de Toledo. Cada corregimiento aglutinaba muchas reducciones o pueblos indios en su interior. Su autoridad máxima fue el corregidor, que eran nombrados por el virrey o directamente por el rey por un periodo de 3 años. Entre sus funciones estaba proteger al indígena, hacer cumplir las ordenanzas reales, y cobrar el tributo indígena. Sin embargo, el exceso de poder los condujo a los abusos y atropellos más execrables en contra de la población india, convirtiéndolos en los funcionarios más odiados del régimen colonial, aplicando en el indio el reparto mercantil, base del monopolio comercial, que era la adquisición obligatoria de mercancías. Las intendencias, de origen francés, eran grandes subdivisiones territoriales de la audiencia, establecidas en 1784 por Carlos III, en reemplazo de los corregimientos. Su máxima autoridad era el intendente. Su establecimiento se dio durante el gobierno del virrey Croix. Territorialmente se subdividía en partidos, especie de subprefecturas, el cual estaba a cargo de un funcionario colonial llamado subdelegado. Sobre la base de las intendencias se hizo la demarcación política del Perú republicano, actuales departamentos. El virreinato peruano fue subdividido en 8 intendencias: Trujillo, Lima, Arequipa, Cusco, Huamanga, Huancavelica, y Tarma. En 1796 la Intendencia de Puno fue reincorporada al Perú. El Cabildo, municipios de origen feudal trasplantado de España, llamados también ayuntamiento, eran instituciones que tenían a su cargo el gobierno de la ciudad, constituyeron la forma de gobierno más democrático que existió en la colonia. Estaban presididos por 2 alcaldes, uno español, y otro criollo, e integrado por varios regidores. Esta es la única institución colonial que hasta hoy sobrevive.
Sus ordenanzas se llamaban bandos, y se anunciaban a la voz del pregonero a tambor batiente. Hubo dos clases de cabildos de españoles, y de naturales. Organización económica. La economía colonial estaba organizada en función de los intereses de la monarquía hispánica. Surgió, entonces, el concepto de propiedad privada, y de trabajo obligatorio de los indios a favor de los españoles. Características. Los principios que regían la economía colonial fueron: el mercantilismo. Doctrina económica vigente entre los siglos XV al XVIII, propugnaba que un estado era más poderoso mientras más acumulase metales preciosos, oro, y plata, riqueza de las Indias. Bajo esta concepción España estimuló decididamente el desarrollo de la minería como base de su sistema económico. Esta doctrina fue la primera fase del capitalismo. La pura realidad fue que los grandes beneficiarios de la explotación minera, y de otros recursos procedentes de América fueron las burguesías alemana, francesa, inglesa, italiana, y flamenca, quienes no solo arrastraban a España a conflictos costosos, sino que luego la despojaban de sus riquezas adquiridas. El monopolio comercial, exclusivismo. Consistía en el derecho exclusivo que tenía España para hacer comercio con sus colonias americanas, es decir, las colonias americanas estaban prohibidas de realizar comercio con otras potencias europeas, incluso entre los virreinatos mismos. Para dicho propósito se declaraba como exclusivos solo algunos puertos como, en España, Sevilla, y Cádiz. En México, Veracruz. En Perú, Callao. Cartagena, Colombia, y Portobello, Panamá, eran puertos de tránsito, ambos en el mar de las Antillas. Cada año partían del puerto dos convoyes. Uno que se dirigía a la tierra firme, Cartagena, y Portobello, para de ahí, alcanzar al gran mercado del Perú al que se denominaba galeones, y el otro que se dirigía a México que se denominaba flota. Debido a la peligrosidad de piratas y corsarios, la navegación venía en flotilla, protegidas por la Armada de las Indias. El comercio era controlado por la Casa Contratación de Sevilla, y la protección era costeada por el Tribunal del Consulado, sede en Lima, a través de la Gran Armada. Intervencionismo. Se refiere a la capacidad de intervención directa que tiene la monarquía española sobre los asuntos económicos de sus colonias. La política económica impuesta por España fue de tipo monopólico, y proteccionista de los intereses de la metrópoli. Esto provocó el estancamiento económico, y frustró el desarrollo y progreso de Sudamérica. España no solo interviene en el comercio, sino también en la industria, en la que llegó a restringir cultivos como la vid y el olivo, así como la producción de determinadas manufacturas, talleres textiles, curtiembres, etc., con el propósito de evitar que compitieran con sus similares de la península. Actividades económicas. La minería fue la base de la economía mercantilista colonial. Si bien el oro fue el mineral más codiciado, el mineral que obtuvo los mayores niveles de producción fue la plata. El yacimiento de plata más grande del mundo fue Potosí, en la actual Bolivia, que entre 1550 y 1630, produjo 590 millones de pesos en plata. El flujo de este metal a Europa produjo toda una revolución en la economía europea. Se trabajaba a través del sistema de la mita indígena. Además de Potosí destacan Huantajaya, en Tarapacá; Santa Bárbara en Huancavelica, productora de mercurio azogue; La Icacota en Puno; Hualgayoque en Cajamarca; Castro Virreína en Huancavelica. Las minas eran de dos tipos: las que pertenecían al rey, que eran las mejores. Las explotadas por los particulares, eran la mayoría de minas, con la obligación de pagar un impuesto que era el quinto real. Agricultura. Durante el coloniaje la propiedad de la tierra estaba caracterizada por la aparición de grandes haciendas o latifundios. Adquirió una fisonomía cuasi feudal, el indio estará atado al latifundio como el siervo lo estuvo al feudo. Industria. El desarrollo industrial en la colonia fue incipiente, y rudimentaria, carente de tecnificación. Por disposición de la corona española, a inicios de la colonización quedó expresamente prohibido el establecimiento y desarrollo de industrias en el Nuevo Mundo. Es a mediados del siglo XVI, cuando la corona española, frente al incremento de la demanda americana, se autoriza en el Perú el desarrollo de la industria manufacturera, siendo la máxima expresión de estas, los obrajes.
Los obrajes fueron centros manufactureros de producción textil, trabajados a través de la mita. Comercio. Tampoco logró desarrollarse debido al monopolio comercial de España, y la deficiente producción industrial así como la falta de buenos caminos. Organización social. La sociedad colonial era eminentemente clasista, racista, y esclavista. Fue una sociedad notoriamente estratificada por el origen racial, y la posición que ocupaban los distintos grupos sociales en el proceso económico. En las leyes coloniales, existían dos repúblicas. La República de los Españoles, y la República de los Indios. La República de Españoles agrupaba al sector dominante, compuesto por los españoles que conquistaron el Perú, y sus descendientes, y que, sin embargo, no eran de la misma clase, es decir, había jerarquía o distingos sociales. Nobleza. Formada por españoles, peninsulares, y por criollos, españoles nacidos en la colonia, y que poseían títulos nobiliarios como condes, marqueses, duques, etc. Aquí también se consideraba a los miembros del clero. Altos funcionarios. Autoridades que vienen con título desde España, con un sueldo muy alto, y por un tiempo de 3 a 5 años. Grandes comerciantes. Importadores de mercaderías desde España gracias al monopolio comercial. Comerciantes medianos. Se les denominaba también mercaderes, y vendían en tiendas pequeñas. En Arequipa existe hasta la actualidad la calle de los mercaderes, y los que vendían al menudeo al paso se les llamaba regatones, por permitir el regateo de los precios. Profesionales. Era el abogado, preceptor, profesor, médico, con el título de licenciado o bachiller. Empleados. Vivían de un salario que recibían mensualmente por trabajar en instituciones públicas. Blancos pobres. Gente que no tenía oficio, ni educación, y por lo tanto no tenían oportunidad de participar como los otros. La República de Indios. Agrupaba al sector dominado, la comunidad india. Eran considerados vasallos del rey sujetos de derecho, y jurídicamente eran considerados como menores de edad. La nobleza. Compuesta por los descendientes de las panacas reales o incas, estos eran bien tratados, y no pagaban impuestos, poseían propiedades, y tierras, vivían como una verdadera aristocracia. A los integrantes de la nobleza indígena se les permitía agregar a su nombre la palabra inca. Los caciques, y curacas. Es otro grupo de la aristocracia indígena, usaban la palabra don antepuesto a su nombre, solo eran juzgados por las audiencias, podían montar a caballo, y usar armas, vestir como españoles, no pagaban tributos, inclusive podían ser educados en los colegios para los españoles. Los alcaldes, y regidores. Eran indios distinguidos de los cabildos indios o reducciones. Indios ricos, dueños de las tierras o rebaños de auquénidos. Los indios ladinos. Eran indios culturalizados o acriollados que vivían en las ciudades, hablaban el español, y servían a cambio de un salario. Los atunrunas. Eran indios comunes sometidos, prestaban sus servicios a los blancos en las haciendas, en las minas, y obrajes, mitallos. Los yanaconas. Constituían el fondo de la pirámide social, eran indios que vivían, y trabajaban gratuitamente en las haciendas de los españoles a cambio de una parcela de tierra. En realidad era una especie de siervo que solo pagaba un tributo menor, y no estaban obligados a la mita. Final del volumen 1 de temas de historia, basado en Seprunza. Producido por Ciudadana Key. Con voz de Loquendo. No se pierda el volumen 2, que viene a continuación.